Stonehenge es un monumento prehistórico en Wiltshire, uno de los monolitos más reconocibles del Neolítico tardío construido hace unos 5.000 años. Una IA acaba de terminar de analizar 5 milenios de datos y su conclusión final sobre Stonehenge está haciendo sonar las alarmas en la comunidad científica. Olvídate de todo lo que has visto en los documentales de televisión. El verdadero propósito de las piedras antiguas ha estado oculto justo delante de nuestras narices. Esta avanzada inteligencia artificial conectó los puntos entre los orígenes imposibles de las piedras, sus extrañas propiedades acústicas y su alineación precisa. El patrón que encontró apunta a un único propósito aterrador, uno que no tiene nada que ver con solstacías o celebraciones, sino con una cuenta regresiva. Los orígenes imposibles. Durante generaciones, los eruditos debatieron si los glaciares o la determinación humana fueron los responsables del movimiento de las inmensas piedras de Stonehenge. Pero la inteligencia artificial zanjó ese debate al procesar miles de informes arqueológicos, estudios geológicos, diarios de excavación, estudios de transporte y conjuntos de datos ambientales que se utilizaron en su entrenamiento. No especulaba. Identificaba patrones ocultos en un océano de información que ningún investigador humano podría asimilar en toda una vida. Se confirmó que las piedras azules más pequeñas, cada una con un peso de varias toneladas, provenían de ballenas, algo que los expertos ya sospechaban. Pero el sistema de correlación geoquímica de la inteligencia artificial detectó algo que los investigadores anteriores jamás habrían podido observar a simple vista. La composición mineral de la piedra del altar no coincidía con ninguna cantera de Gales. Al comparar su huella elemental con formaciones de arenisca en todo el territorio británico, el sistema encontró la coincidencia más cercana en la región noreste de Escocia, dentro de la antigua cuenca arcádica a cientos de kilómetros del monumento. Esta revelación surgió gracias a la inteligencia artificial, que cotejó muestras geoquímicas, características sedimentarias, archivos de procedencia y décadas de trabajo de campo publicado. Pero la verdadera sorpresa se produjo cuando el sistema comenzó a ejecutar sus modelos de reconocimiento de patrones más avanzados. Estos modelos se habían entrenado con conjuntos de datos de física ambiental, mediciones de campos magnéticos, estudios acústicos, arqueológicos y reconstrucciones de ingeniería de estructuras antiguas. Al combinar toda esta información, la inteligencia artificial detectó similitudes funcionales entre la selección de piedras de Stonehenge y principios conocidos de resonancia de materiales. La inteligencia artificial no afirmaba que Stonehenge fuera literalmente una máquina. Lo que descubrió fue un patrón consistente y deliberado. Las piedras elegidas de diferentes regiones poseían propiedades magnéticas, acústicas y minerales distintas, que al simularse conjuntamente producían interacciones demasiado específicas y coordinadas como para ser resultado de un accidente o una coincidencia. Según el modelo de inteligencia artificial, las piedras no fueron elegidas por su simbolismo, ceremonia o atractivo visual. Se comportaron como componentes cuidadosamente seleccionados en un sistema diseñado. La inteligencia artificial llegó a esta conclusión examinando su procedencia geoquímica, su comportamiento magnético y su respuesta acústica, entrelazándolos mediante detección avanzada de patrones. Al superponer todos estos flujos de datos, la implicación se volvió innegable. Los constructores neolíticos de Stonehenge pudieron haber comprendido el comportamiento físico de ciertas piedras en relación con la Tierra con mucha más profundidad de lo que cualquier erudito moderno jamás imaginó. Así pues, Stonehenge es una máquina, un gigantesco circuito construido con piedras de varias toneladas alineadas, con puntos misteriosos del cosmos. Ese concepto por sí solo es asombroso. Pero la siguiente capa del descubrimiento de la IA
es aún más inquietante. No se trata solo de qué está hecho Stonehenge o hacia dónde apunta. Se trata del poder invisible que genera. Durante años, los visitantes de Stonehenge reportaron sensaciones extrañas, una energía inusual y un zumbido sordo que recorría sus cuerpos. La mayoría lo atribuyó a la imaginación. La IA afirma que es real y que fue diseñado artificialmente. Consideremos las implicaciones. Una población entera bañada en una frecuencia constante e inaudible que induce miedo y ansiedad. Es la herramienta definitiva de control psicológico. La inteligencia artificial no ofreció teorías propias porque no puede especular. Solo identificó patrones, correlaciones y anomalías. La interpretación surgió del equipo de investigación que estudiaba sus resultados. Al examinar los modelos de comportamiento, los perfiles magnéticos y las respuestas acústicas resaltadas por la inteligencia artificial, el equipo llegó a una escalofriante posibilidad. Si ciertas disposiciones de piedras podían influir en la percepción humana, el sonido y la atmósfera de forma medible, entonces el monumento podría no haber sido construido únicamente con fines ceremoniales o astronómicos. El equipo concluyó que en las condiciones adecuadas la estructura podría haberse utilizado para controlar grandes concentraciones, intensificar el miedo, inducir la sumisión, o crear una abrumadora sensación de presencia divina durante los rituales. Los constructores no eran simples arquitectos, eran expertos en acústica y psicología humana. Básicamente crearon un arma de influencia masiva capaz de manipular el estado emocional de miles de personas simultáneamente. La energía que se percibe hoy en día podría ser solo un leve eco, un susurro residual del verdadero y aterrador poder del monumento, el código de Stonehenge. Cuanto más profundizaban los investigadores en Stonehenge, más extraño se volvía. Las sorpresas no terminaron con el análisis de su estructura mediante inteligencia artificial. Aquello fue solo el comienzo. A finales del verano de 2024, un equipo liderado por Anthony Clark en la Universidad de Curtin realizó un estudio que discretamente desmintió una de las creencias más arraigadas sobre el monumento. Su investigación, publicada en Nature, se centró en algo aparentemente insignificante: minúsculos granos minerales atrapados en fragmentos del altar. Pero lo que revelaron esos fragmentos cambió por completo la historia. Utilizando espectrometría de masas de alta precisión en el centro John Deere, el equipo descubrió que los minerales dentro de la piedra del altar eran increíblemente antiguos. Algunos datan de entre 1 y 2.000 millones de años, otros alrededor de 450 millones de años. Esta inusual mezcla de edades formó una huella química que coincide con una sola región geológica de la Tierra: la antigua arenisca roja de la cuenca Arcadia de Escocia, no Gales, ni ningún lugar cercano al sur de Inglaterra. Para ponerlo en perspectiva, un breve informe visual resume el descubrimiento. Las implicaciones fueron inmediatas. El Dr. Robert Ixer del University College de Londres calificó los resultados de verdaderamente impactantes, y el profesor Chris Kirkland explicó por qué. Mover un bloque de 6 toneladas a través de Gran Bretaña por tierra habría sido casi imposible. Esto sugiere que los ingenieros neolíticos, casi con certeza, utilizaron el transporte marítimo, guiando las piedras a lo largo de cientos de kilómetros de costa escarpada con barcos mareas y habilidades de navegación mucho más avanzadas de lo que se creía. Y esta piedra transportada no fue una excepción. Se ajustaba a un patrón más amplio en las Islas Británicas. Piedras azules de Gales, piedras Sarson de Marlborough, arenisca de Escocia, cada una elegida por sus diferentes regiones y sus cualidades físicas o culturales únicas. El investigador Richard Bevans resumió el hallazgo.
El equipo había rastreado las huellas químicas de una de las piedras más famosas del planeta, y esas huellas apuntaban a una sociedad con complejas redes comerciales e impresionante capacidad organizativa. La historia de la sofisticación de Stonehenge cobra aún más fuerza cuando entra en juego la acústica. En 2020, el ingeniero acústico Trevor Cox y su equipo de la Universidad de Salford llevaron a cabo la recreación acústica más detallada de Stonehenge jamás realizada. Construyeron un modelo a escala 1:12 con piedras impresas en 3D dispuestas exactamente como en el original y lo colocaron dentro de una cámara acústica especialmente diseñada. Esto les permitió estudiar cómo se comportaban las voces, los instrumentos y los sonidos ambientales dentro de la estructura sin la interferencia del ruido moderno. Sus grabaciones revelaron un entorno sonoro verdaderamente único. Dentro de Stonehenge, el interior producía una reverberación de poco más de medio segundo, realzando las voces y amplificando la música, mientras que el mismo efecto desaparecía inmediatamente fuera del círculo. El monumento creaba un mundo acústico contenido distinto a cualquier cosa que los visitantes de la antigüedad experimentaran en su vida cotidiana. Las casas neolíticas eran silenciosas. Los paisajes abiertos dispersaban el sonido rápidamente y los bosques lo absorbían. Dentro de Stonehenge, incluso el habla cotidiana se volvía más plena y potente, y los instrumentos rítmicos generaban vibraciones que parecían envolver a los oyentes. La ausencia de eco era aún más reveladora. A pesar de las grandes superficies de piedra, no se producían reflejos nítidos. Las piedras interiores atenuaban el sonido proveniente del anillo exterior, eliminando por completo los ecos y creando un espacio sonoro perfectamente controlado que no era resultado de una construcción aleatoria. Esto apuntaba a una ingeniería deliberada. Rupert Till, investigador acústico y musicólogo, amplió este trabajo estudiando las propiedades de las propias piedras azules de Welch. Algunas de estas piedras emiten sonidos metálicos al ser golpeadas y la región de donde provienen se conoce como manglo, que significa piedras resonantes. Su modelado demostró que la disposición de las piedras también producía resonancia de baja frecuencia, una vibración interna profunda conocida como infrasonido que se encuentra por debajo del umbral de la audición consciente. Las personas no oyen esta frecuencia, pero la sienten como una sensación física que puede producir asombro, inquietud, tristeza o incluso miedo. Al combinar todos los hallazgos, la implicación de la investigación se hizo evidente. Stonehenge hizo mucho más que amplificar el sonido o embellecer la música ceremonial. Su diseño le permitía generar y mantener vibraciones de baja frecuencia que interactuaban con el cuerpo humano. Los investigadores concluyeron que el monumento fue diseñado para crear una poderosa experiencia sensorial capaz de influir en las emociones y la percepción a gran escala. Es posible que funcionara como un entorno controlado donde el sonido moldeaba las creencias rituales y el estado psicológico de quienes entraban en el círculo. Y cuando se combinan las avanzadas redes de transporte reveladas por la piedra del altar con la acústica diseñada demostrada por los experimentos de Salford, comienza a formarse una imagen coherente. Stonehenge nunca fue simplemente un círculo de piedras. Fue un entorno diseñado con precisión, creado por personas con mucho más conocimiento, coordinación y capacidad de ingeniería de lo que la historia les había permitido. El monumento fue construido para ser experimentado, visto, oído y sentido. Y esta sección de la investigación muestra exactamente hasta dónde llegó realmente esa sofisticación. El detonante celestial. Este fue el momento en que el análisis de la inteligencia artificial pasó de una impresionante detección de patrones a algo mucho más inquietante. El sistema hizo referencia cruzada a la información exacta,
colocación de las piedras con mapas estelares reconstruidos de hace aproximadamente 5.000 años. Todos sabían que Stonehenge se alineaba con los solstecias, pero la inteligencia artificial detectó otra alineación mucho más sutil. No seguía la trayectoria del Sol ni de la Luna. Apuntaba directamente hacia una región matemáticamente vacía del cielo. Cuando el sistema comparó esta alineación con antiguas configuraciones celestes, calculó una probabilidad muy alta de que el posicionamiento fuera deliberado. La inteligencia artificial solo podía presentar la geometría, la ubicación y la probabilidad. No podía sugerir un propósito. La cuestión del significado de la alineación pertenecía enteramente al equipo de investigación. Cuando los investigadores examinaron los mapas de patrones producidos por la inteligencia artificial, las implicaciones se volvieron más significativas. El diseño ya no se parecía a un círculo ceremonial, se asemejaba a una estructura construida para una función específica. La inteligencia artificial generó entonces un segundo modelo, esta vez centrado en la acústica. Se demostró que las piedras formaban una cámara de resonancia natural capaz de amplificar sonidos graves de baja frecuencia. La inteligencia artificial simplemente registraba el comportamiento físico de las piedras. La interpretación corría a cargo del equipo. Para los investigadores, la geometría y las propiedades acústicas sugerían la posibilidad de una herramienta, una estructura que podría influir en cómo una multitud reunida se sentía, reaccionaba o se sometía bajo ciertas condiciones. Esto impulsó al equipo hacia una pregunta más fundamental. ¿Quién podría haber diseñado algo tan complejo y por qué lo intentarían? Durante generaciones, la creencia popular fue que Stonehenge representaba la unidad. La gente imaginaba que distintos grupos de la antigua Gran Bretaña se unían para construir un monumento común. Era una interpretación esperanzadora. Sin embargo, una vez que la inteligencia artificial asimiló todo el registro arqueológico y realizó simulaciones de organización social, surgió una imagen diferente. El sistema indicó que una estructura que requería tal precisión, tal cantidad de trabajo y un periodo de construcción tan prolongado era estadísticamente improbable que surgiera de tribus dispersas que trabajaran en cooperación. Los cálculos matemáticos apuntaban a una autoridad fuertemente centralizada, capaz de comandar, organizar y mantener enormes fuerzas laborales durante varias generaciones. La inteligencia artificial no describió la naturaleza de esa autoridad, no pretendía ser un imperio ni un reino. Simplemente mostraba la magnitud de la coordinación necesaria. Las interpretaciones posteriores provinieron del equipo de investigación. Si existía tal jerarquía centralizada, entonces las piedras transportadas desde regiones lejanas no eran símbolos de unidad, sino señales de control. Podrían haber sido tributos de grupos subordinados o materiales extraídos por la fuerza. Lo que el equipo observó fue una sociedad en la que una pequeña élite experta dirigía el trabajo de miles de personas basándose en un profundo conocimiento de la astronomía, la geología, el sonido y la psicología humana. La inteligencia artificial nunca afirmó que el miedo sustentara este sistema. Nunca indicó que Stonehenge fuera un arma. Estas eran inferencias humanas extraídas de las crudas realidades matemáticas del proyecto. Lo que permaneció indiscutible fue el costo humano. La inteligencia artificial estimó que completar el monumento requirió el trabajo de miles de personas a lo largo de varias generaciones. Reveló una estructura que exigía sacrificios extraordinarios de la sociedad que la construyó. No había señales de campos de batalla ni de guerras a gran escala. No había fortalezas, solo una organización perfecta y silenciosa. La inteligencia artificial reveló la estructura. El equipo de investigación aportó el significado. Juntos desvelaron el contorno de una sociedad que poseía un conocimiento y un poder extraordinarios.
Y en algún lugar de esa unión de piedra, sonido y cielo yacía el propósito que ningún algoritmo podía explicar por completo. La última pregunta pertenecía enteramente a la imaginación humana. ¿Para qué eventos se estaban preparando? Y aún más inquietante, ¿qué presencia esperaban que llegara el propósito final? Aquí es donde todo encaja, y sinceramente es difícil de comprender del todo. Estamos ante una máquina ancestral construida por una misteriosa clase dominante diseñada para infundir temor y asombro apuntando a un punto sombrío en el cielo. La pregunta fundamental que la IA abordó fue la clave. ¿Por qué? ¿Cuál era el verdadero propósito de esta gigantesca empresa? La inteligencia artificial analizó cada fragmento de datos que pudo encontrar. Cartografió las alineaciones celestes exactas del monumento, estudió sus propiedades acústicas y examinó la composición geológica de las piedras. La IA determinó que el trazado de Stonehenge se alinea notablemente con un punto específico en el cielo y que la disposición de las piedras crea un sonido de baja frecuencia focalizado. Estos fueron hallazgos concretos basados en la geometría, la física, la acústica y la geoquímica. La IA no especuló sobre el propósito o la intención. Sin embargo, el significado de estos descubrimientos quedó a la interpretación del equipo de investigación. Al analizar los datos, el equipo observó que la combinación de alineación celeste acústica resonante y selección deliberada de materiales podría sugerir muchas posibilidades. Quizás los constructores pretendían crear una estructura que amplificara o interactuara con las fuerzas naturales. Tal vez fue diseñada para influir en la percepción y el comportamiento humanos durante las reuniones dentro del círculo de piedra. La IA también detectó patrones que sugieren que estos efectos podrían haber estado sincronizados con eventos cósmicos recurrentes. Más allá de eso, las ideas de protección, amplificación, rituales o advertencias surgieron exclusivamente de los investigadores que estudiaron los resultados de la IA. La Circuitamba solo proporcionó los hechos. Los humanos contaron la historia, al separar el análisis objetivo de la interpretación humana. El equipo pudo explorar todos los usos potenciales del monumento sin proyectar intenciones en la propia AI. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar según la AI? Stonehenge no es un santuario primitivo, es una máquina de alta tecnología. Su acústica se puede medir. Sus alineaciones celestes son deliberadas y sus piedras fueron elegidas con un propósito, como si cada una fuera un componente de un sistema mayor diseñado para activarse. El reciente gran bloqueo lunar confirmó alineaciones que los investigadores aún están analizando. Pero si Stonehenge realmente funciona como una cuenta regresiva cósmica, ¿qué sucede cuando llega a cero? Las piedras están enviando un mensaje. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para escucharlo? Gracias por ver. Si disfrutaste de este análisis a fondo de uno de los mayores misterios de la humanidad, suscríbete. Muchos más enigmas antiguos esperan ser descubiertos. Y recuerda, el pasado no es tan primitivo como creíamos. A veces es mucho más avanzado que nosotros.